Aprovechamos para hablar con el doctor Robert Núñez de varios temas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, Rolando, y siempre es interesante debatir con él muchos temas. Exactamente, ya nos acompaña. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, y realmente ahí es un punto importante el debate, es muy importante Sí. a la hora de ir aprendiendo cosas. Exacto, y ya estamos ahí a la vuelta nada más de decirle adiós a un nuevo año lectivo. Y de vuelta estamos entrando en un periodo de examen y después la entrega de las calificaciones. Y ahí muchas veces viene el problema porque viene acompañado de presión. Totalmente. Doctor, ¿cómo analiza esta etapa justamente del año lectivo? Y bueno, es la etapa más fuerte realmente. Hay estudios científicos de psicología que hablan de la importancia de las notas y el aprendizaje. No justamente el sacar mejores notas significa aprender, ¿verdad? O sea, no el hecho de aprobar significa que esa criatura esté aprendiendo. Porque tenemos diferentes puntos ahí a tener en cuenta. Primero, el interés de cada criatura en qué tema en realidad le gusta o no le gusta. El método de aprendizaje muchas veces y lo que realmente le interesa. Entonces, todo eso hay que evaluar. Si bien los exámenes son temas circunstanciales porque miden el momento, lo importante es medir todo ese ciclo de aprendizaje desde que se inicia hasta que termina. En realidad tendría que entender, muchas veces memorizan, pasan un examen, pero después no se le queda nada. Entonces es como si no hubiese hecho nada para aprender realmente. Y hay presión también, los niños se sienten presionados muchas veces por las calificaciones que eventualmente no va a ser tan aceptado por papá, por mamá, porque hay mamás que le dicen, menos de esto no quiero, por ejemplo. Así mismo, y bueno, realmente nosotros vimos que se volvió un tema de estrés, inclusive. Yo personalmente nunca sentí tanto como ellos sienten ahora en el estrés de las calificaciones. Y conste que incluso tienen procesos, le llaman ellos, para ir llegando hasta el examen final. Entonces igual es un momento bastante abrumador, realmente le hace entrar en estrés y eso también daña un poquito esa salud mental de ese chico. Entonces hay que saber encarar nosotros como padres en qué momento está, qué dificultad tiene o qué no tiene. Entonces, para de acuerdo a eso tratar nosotros de apoyarlo. El apoyo de los padres es fundamental. Con respecto a eso, vio que en los últimos tiempos quizás los chicos, adolescentes, bueno, niños de todas las edades, sienten como esto, más rechazo o más frustraciones en cuanto a sus reacciones, ¿verdad? Ya sea por notas o por otras cosas. Sí. Hablamos de las notas específicamente, pero como que están muy sensibles en este tipo de etapas también del año. Y muchas veces tocamos el tema de la frustración como una generalidad en los chicos de ahora. La frustración y no saber enfrentarse a esa frustración como clave a la hora de enfrentar una realidad. O sea, particularmente y hablando diferentes, viendo textos y hablando con los psicólogos, la edad escolar es una preparación para lo que va a ser la vida. Lo que realmente tendría que verse con los resultados escolares, esa preparación para el más adelante, ¿verdad? Y no solamente, como decís, el tema de aprendizaje y la parte de escolaridad, muchas veces el enfrentar ese comportamiento social, muchas veces, cómo se desarrolla esa cercanía con otras personas que son con sus compañeros, sus profesores, entonces le va a marcar psicológicamente cómo va a enfrentar después los desafíos, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo y justamente por eso es importante tocar ese tema. Particularmente a muchos nos tuvo que llevar a enfrentar al chico que le hace entrar en un tipo de presión muchas veces cuando no saca una buena nota. Muchas veces ellos quieren demostrar, ya sea en notas o en deportes o en arte, que ellos son superiores y se vuelven muy competitivos. Conste que la vida es competitiva a partir de la edad adulta realmente recién. Ahora, eso es muy importante, doctor, porque la frustración termina afectando al niño y muchos se sienten frustrados porque todavía no diferencian el que forma parte de la vida, que hay veces que nos va a ir bien, hay veces que no nos va a ir tan bien, pero ellos vienen con esa mentalidad quizá porque desde la casa misma ya vienen con eso de una sobrepresión. Claro, y el tema, y ahí está fundamentalmente el rol de los padres a la hora de permitir guiarles. La guía y la contención de los padres es muy importante a la hora de la escolaridad, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que saber que ese niño necesita un ambiente adecuado para estudiar, evitar los estímulos externos
convengamos que nosotros tenemos 20 minutos, máximo media hora en concentración y después ese cerebro se cansa. O sea, no podemos también presionarle a que esté sobre un libro porque eso no entra por la piel. O sea, eso tiene que sentarse, leer y entender lo que está haciendo, ¿verdad? Muchos estudian de memoria, sacan buena nota y con eso, ya sea por una suerte de premio o castigo. O sea, nosotros no tenemos que ver el tema de la educación como un castigo ni como un premio. Yo personalmente, a muchos no les gustará, pero el esfuerzo tiene que ser recompensado en una forma de apoyo sentimental, psicológico. No quitar una nota y te premio o no sacas y te castigo. Ese, según los textos, es la peor manera de encarar a esa criatura. Con respecto a esto, doctor, qué importante también que los tutores, padres, formen parte del proceso también del estudio, ¿verdad? Involucrarse más. Siempre creo que es la realidad que se ve mucho, que por cuestiones de la realidad actual están como un poco desapegados de los chicos. Y formar parte de este proceso, ¿no? Del momento también clave de mucho estrés. Y sí, el tema que son diferentes épocas y diferentes formas de encarar nuestro sistema educativo que está todavía en proceso de mejoramiento, todavía no es el perfecto, ¿verdad? Y aparte tenemos mucho desapego, desarraigo de muchos chicos ya a la hora de ir a la escuela o colegio. Es como que no le da una importancia, que no le da un propósito. No le da un propósito porque no tiene padres o tutores que le estén apoyando a que siga. ¿Cuántos chicos tenemos que dejan la escolaridad? Y una suerte importante, y yo creo que los países más alfabetizados son los que están mejor porque tienen esa suerte de ejercicio cerebral constante al estudiar. Entonces esos chicos que no van a la escuela y que van abandonando no tienen muchas posibilidades, las mismas oportunidades, y entonces esos mismos se van frustrando y entran en un problema ya socioeconómico importante a la hora de inclusive formar delincuentes. Ahora, hay situaciones y situaciones. Están esos chicos que en la etapa escolar tuvieron muchas dificultades, quizá por la presión misma. Y ya avanzando, cuando son más independientes, incluso ya adultos en la parte universitaria, tienen más esa conciencia y se vuelven mucho más excelentes estudiantes. Y está lo que es a la inversa, ¿no? Sí. Están los que fueron excelentes y en la etapa escolar por una presión quizá que tuvieron, pero un poco más adelante fueron colgándose un poco más y relajándose un poco más y ya no tenía ese rendimiento que tenían cuando tuvieron presión. Personalmente yo les pregunto a los padres, muchas veces no saben, ¿por qué creen que hacemos los cursillos de ingreso? Porque en nuestro nivel secundario, por lo menos en la época que estamos y seguimos con los ingresos, hacen que uno termine el colegio, pero la brecha entre entrar a la universidad y el colegio es grande todavía. Hay algunos colegios sí que están a ese ritmo ya, pero la mayoría no están en ese ritmo todavía. Por eso ya hacen cursillos para ingresar, porque casi excepciones son chicos que entran solamente con el colegio directo a una universidad nacional, por ejemplo, que es la que más enfrenta muchas veces dificultades, ¿verdad? Y así como decís, personalmente te puedo decir que uno puede ser mejor egresado, pero después le cuesta muchísimo y ahí entran varios factores otra vez. No elegir la carrera correcta, no tener una personalidad formada para decir esto quiero, esto no quiero, el tema de las frustraciones también que se ven. Y también están los otros chicos que en el colegio no son los mejores egresados, pero son los campeones en física, los campeones en matemática, campeones en historia, campeones en deportes, pero no son los mejores egresados. O sea, por eso hay que, a la hora de evaluar un chico por su nota, hay que tener un amplio panel de qué está haciendo él y cómo él se está realizando. Claro, que eso no valide al chico, porque a veces buscan esa validación solamente a través de un 5, a través de ser destacado en deportes. Así mismo, y justamente eso es lo que a través de un Twitter también que alzamos, que quisimos decirle a los padres, no por no ser el mejor egresado va a ser el peor chico. Y también siempre este reflejo del chico es lo que los padres son. Entonces tendríamos que los padres ponernos en ese rol educativo, guiarlos, darles las posibilidades de que puedan desarrollarse también intelectualmente, de acuerdo al interés que ellos tengan realmente. ¿Y cuál es el consejo para papá, para mamá, para la persona que está al cuidado de ese niño? Y el consejo principalmente es darle los medios para que él pueda estudiar y aprender, hacerle ver estrategias. Por eso tenemos que hablar con los profesores. Por ejemplo, algunas materias muy largas se pueden segmentar y
ir pasando esas etapas, ir aprendiendo y hacerle, alentarle, no tampoco castigarle ni reprenderle por las notas. Hay que ir viendo y hablando con ellos qué pasó, qué nos pasó. Está más que evaluado que reprenderle por notas tampoco hace que mejore y se toma otra vez con el tema de la frustración ahí. Entonces hay que darle los mecanismos, motivarles, estar haciendo ese proceso con ellos en lo que nos podamos involucrarnos en el colegio mismo. Y también yo sugiero siempre también que los padres tengan que permitirle al chico hacer algún tipo de deporte, por lo menos en la adolescencia, algún tipo de deporte. El arte, que es algo que muchas veces no estamos acostumbrados, tenemos que meterle algún tipo o de música, algún instrumento, oratoria o algo, para que ese chico también evolucione bien. Hago un comentario así aislado. La pasada hacemos asistencia, ¿verdad?, en los diferentes lugares de Asunción. Gracias a Dios tenemos una fonoaudióloga que se va a hacer gratuito un servicio en los barrios, ¿verdad? Y me muestra y le dice a un chico de 9 años que es esto, le dice. Y un ladrillo, por ejemplo, le dice ladrillo, totalmente mal. No, y hasta que le enseñe dice ladrillo. Pero le aprende porque le insiste. Y le dice, escribí eso y escribe otra vez, ladrillo. O sea, los papás mismos no saben que ese chico todavía no tiene comprensión, hablando de lo que estuviste hablando hace rato, ¿verdad? Entonces crecen así y ellos no tienen una representación mental de lo que ven, porque la palabra es lo que dice, lo que está, cómo funciona el cerebro. Entonces hay un déficit grande en muchos chicos y yo no puedo culparle a los profesores por la cantidad de alumnos que tienen. Claro. Entonces hay un déficit muchas veces en los chicos, en ese sentido también. Formar parte todos de la comunidad educativa, ¿verdad? Así mismo. Nosotros como, bueno, familiares, los padres, tutores, estar un poco más involucrados y decir eso, una nota no te define y seguir trabajando para... Y como país pedir también a los gobiernos que insistan más en la educación, porque demasiado sabido, de los mejores países que tienen mayor productividad, mejor economía, son países que su nivel de alfabetización es altísimo. Absolutamente. Entonces depende mucho de eso. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo y por charlar con nosotros. Espero que la gente debata también con nosotros. Sí, por supuesto. Te esperamos el próximo jueves, doctor. Muchas gracias, que le vaya bien.